la iglesia se vio afectada y se vio lacerada, a tal punto que todavía al día de hoy hay quienes llegan a pensar y llegan a plantear que las iglesias evangélicas que vinieron a Puerto Rico vinieron a patrocinar el sistema americano. Y desde luego, entre col y col puede colarse una lechuga, pero esa no es la verdad. Esa no es la verdad. O sea, en la vida de la inmensa mayoría de los hombres y de las mujeres que vinieron de Estados Unidos, aprovechando la invasión norteamericana, vinieron precisamente a establecer una nueva experiencia de fe religiosa en Puerto Rico, porque no existía. Porque básicamente la experiencia de fe religiosa que existía hasta ese momento por ley era el catolicismo. ¿Y por qué ellos lo sabían? Bueno, porque ya desde luego habían islitas caribeñas que venían a Puerto Rico a hacer negocios, pero eran islitas que pertenecían, territorios que pertenecían a Estados Unidos. Y cuando venían aquí se topaban precisamente con la gran pregunta que se le hacía en los puertos, y era que si traían alguna Biblia. Porque si traían una Biblia era para consumo del individuo, pero así como la traía se la tenía que volver a llevar. De hecho, muchos de estos cristianos evangélicos de estas islitas vinieron a Puerto Rico y trajeron cargamentos de Biblias clandestinas para regalárselas a personas en Puerto Rico que querían tener una Biblia, porque no era permitido el que la gente tuviera la Biblia, ¿ven? Entonces, es interesante, mire, hay una iglesia que yo estoy seguro que ustedes conocen al pastor, el pastor Rivas, ¿verdad? Pues hay una iglesia que el pastor era su iglesia en Utuado, que interesantemente, cuando él compra ese edificio era un teatro antiguo, era un teatro antiguo español, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que dentro de una de las paredes, cuando se derribó, encontraron un escrito, y el escrito era la oración precisamente de un cristiano que había venido de una de esas islitas evangélico, un cristiano evangélico que había venido de una de esas islitas y había trabajado en la construcción de ese teatro en Utuado, y había metido en una de las paredes una oración donde les rogaba a Dios que algún día ese teatro fuera un templo evangélico. Y ¿verdad? Qué providencial fue que ellos, trabajando en la construcción, demoliendo una de las paredes, encontraran, y ahí estaba la notita, ahí estaba el papelito todavía, como un testimonio de que el Señor, el tipo se murió hace tiempo, pero el Señor le honró su petición. David, tú ibas a plantear algo. Yo leí a Guillermo Barral, sí, algo sobre esclavitud, y él dice en el libro que en 1835... Sí. Oye, tú tienes un micrófono en la mano y no lo usas. Pero es que no Póngale el micrófono aquí a David. Dice Guillermo Barral que en 1835 trataron de introducir Biblias en Puerto Rico, porque era el momento de mucha esclavitud que había, y la iglesia la recogió todo y la mandó a quemar. Sí. De hecho, ¿existía alguna iglesia evangélica en ese momento? No. En Puerto Rico no existía iglesia evangélica, existían evangélicos. Porque, claro, muchos de esta gente de las islitas venían a Puerto Rico porque hacían negocio en Puerto Rico. Vendían artículos en Puerto Rico. Entonces, eran evangélicos. Y sus estancias en Puerto Rico muchas veces eran largas. Entonces, desde luego, aprovechaban su experiencia evangélica para reunirse con algunos otros evangélicos de allá, pero cuando estaban haciendo negocio con alguien, pues aprovechaban y le hablaban de la fe, y entonces obviamente le podían invitar a una reunión evangélica, pero no era que había permiso para actos evangélicos, era que simplemente ellos se reunían aparte. Claro, se enteraban entonces, por ejemplo, la iglesia presbiteriana de Aguadilla
se enteraron que había una gente en Aguadilla que les encantaba la experiencia evangélica, y por allá por Aguadilla se metió un individuo y le llevó una Biblia a esa gente en Aguadilla, y ellos fueron los que promovieron el movimiento evangélico presbiteriano en Aguadilla, gracias a unos ingleses presbiterianos, obviamente de San Tomás, que le trajeron la Biblia a ellos. De hecho, esa iglesia, que yo fui a predicarle en el aniversario número 100, una de las cosas que hizo fue que él levantó un mausoleo, y allí tienen la Biblia que fue donada, y fue la Biblia que se utilizó para evangelizar en esa área. De hecho, mucha de la gente que venía a Puerto Rico ni siquiera evangelizaban, simplemente entregaban la Biblia. ¿Y qué un peligro? Solamente lo que hacían era: toma una Biblia, léela, porque evangelizar llevaba riesgo, por lo tanto, ese fenómeno, yo disgregué lo que estábamos hablando para dar el ejemplo de Puerto Rico en términos de esa tarea que daba la oligarquía, y de ahí seguimos disgregando hasta donde llegamos. Pero realmente lo que se crea es ese fenómeno. Unos pocos gobiernan. ¿Y quiénes son los que gobiernan? Oye, gobiernan los que tienen el capital, los que tienen la influencia económica, y desde luego, pues entonces, ¿qué hacen otros que tienen menos? Aspirar a llegar a ser como los que tienen más, y a la larga el que nunca tiene se convertía en aquellas palabras tristes y dolorosas: el arrimado, el agregado, el peón, el pinche, ¿verdad? Que simplemente lo que hacía eran los trabajos rústicos, que se le trataba con un lenguaje que casi era soez y torturante, ¿no? Y el pobre hombre lo único que podía hacer era bajar la cabeza y seguir caminando. Y era blanco también, no solamente el negro, el blanco también. Sí. Desde luego, porque ahora vamos a entrar cómo es que se va desarrollando ese fenómeno, porque es interesante. O sea, estos fenómenos nacieron y surgieron de las ideas de algunos. Se fue desarrollando de manera más marcada como resultado de la industrialización. El que tenía cada vez tenía más, y porque tenía más controlaba más, ¿verdad? Y a la larga, desde luego, la expansión de muchos de estos países empezó entonces a generar más capital, más fuerza económica, y desde luego quienes llegaban a esa cúspide económica eran prácticamente los que tenían el control. Ahora, no olvidemos que así como habían criollos que tenían el control, pero el capital, la fuerza mayor del capital, la tenían estos países extranjeros. Y desde luego, a eso es que se debe lo que ahorita mencionábamos, ¿no? Es que, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, eran los americanos, pero en el caso de Haití eran los franceses, y en el caso, de Argentina eran los ingleses, y los alemanes, donde ya y sencillamente el criollo veía a estos individuos como superiores y fácilmente se doblegaban, a tal punto que esta gente llana y sencillamente decían: por aquí vamos a tirar el ferrocarril, y seguían la línea. Más adelante se encontraban una casa, eso no era ningún problema,
¿De quién es la casa? Pues, infórmele que tiene que irse de ahí. Que se vaya para el lado de allá. Pues si es de los Fernández, no. Ah, no. Si era de alguien con poder, con fuerza, entonces le daban la curva, ¿no? Pero si no, la línea era recta. Mire, un ejemplo de ello es que en el 1860, en Argentina, ¿se acuerda? Que era simplemente lugares estratégicos, porque esta neocolonización no tenía la intención de meterse en todo un país, sino en los lugares estratégicos que le permitiera, digamos, de ahí ir a otro lado y de ahí moverse a otro lugar. Ahora, fíjese qué dato interesante, que en el 1860 en Argentina existían solo 50 kilómetros de ferrocarril. 50 kilómetros, qué sé yo, como de aquí a Toa Alta o a Toa Baja. Era todo lo que existía de ferrocarril. Ahora, 44 años después, existían 30.000 kilómetros de ferrocarril. Desde luego, seguía el mismo proceso matemático, ¿verdad? La inversión criolla era mínima, pero la inversión extranjera es enorme. Y desde luego, a mayor inversión, mayor control. Y beneficios ¿verdad? de los criollos también. Sí, mayor. Y mayor beneficio para los criollos. Entonces, a la larga, la oligarquía seguía ¿qué? Seguía creciendo, seguía enraizándose. ¿Cuál fue el resultado de esto? Mire, el resultado de esto fue una mayor exportación de agricultura y de ganadería. Pero esto trajo entonces otro problema de índole política y económica. Trajo el latifundio, ¿verdad? El latifundio no es otra cosa que una mayor explotación agraria, pero con uso ineficiente de los recursos disponibles. Porque, desde luego, cuando se establecen estos 29.950 kilómetros más, ahora se descubre que hay más vacas en Argentina. Pero a mayor vacas para atender, mayor tiene que ser la fuerza la fuerza de obra, el recurso humano. Pero entonces, ven acá, ¿y cómo yo logro tener más y pagar menos? ¿Verdad? Entonces, desde luego, empieza a desarrollarse este latifundio, que no es otra cosa que la explotación, que no es otra cosa que ese proceso de enriquecimiento ilícito, injusto, donde el hombre trabajaba de sol a sol, los 7 días de la semana, y llana y sencillamente el dueño de la caña, y por favor, mire, nadie va a interpretar esto como una cuestión de postura política, esto es un aspecto de la historia. Pues el dueño de la caña, por ejemplo en América Latina, que era Estados Unidos, pues llana y sencillamente los americanos poseían las centrales, y desde luego era tan sencillo como en el tiempo de la zafra: trabájame 12 horas y trabájame los 7 días de la semana por 15 chavos al día. Pero cuando venía el tiempo muerto, pues ya sencillamente no hay caña que cortar, no hay nada que pagarte. Por lo tanto, ni hay 15 chavos, ni hay un solo centavo para ti. Entonces, desde luego, el latifundio lo que creaba y provocaba era precisamente ese estado de miseria. Mire, si ustedes llegan a conocer la historia de cómo Estados Unidos se hizo de la caña en Cuba, yo tomé un curso doctoral de la economía de Cuba en el siglo XVII, y la ofreció un profesor de la Universidad de Sevilla, el decano de historia de historia económica del siglo XVII de la Universidad de Sevilla, y yo tuve que hacer un esfuerzo para no reírme en la clase, porque a él le costaba trabajo aceptar que los americanos se le quedaron con la caña.